Nosotros habíamos advertido que los errores de estrategia gubernamental, de una mala aplicación de la respuesta policíaco-militar y deficiencias muy grandes en el desarrollo de políticas sociales de Estado por la seguridad, podían generar, en una de sus consecuencias era que el Estado se volviera más autoritario y por lo tanto hubiera posibilidades de violación de derechos humanos, como está ocurriendo. Segundo, que la ausencia de rescate de base social del Estado mexicano generara las posibilidades de actos que se asemejan más a actos de guerrilla o tendentes a terrorismo, donde les falta el sustento ideológico, que ese es el argumento, pero no hay duda de que ya hay base social. Y tercero, de que se pudieran dar actos desafortunados de justicia por propia mano, que también han empezado a ocurrir en el país. Si esta estrategia no se corrige y solamente se basa en una respuesta policíaco-militar, sin estar evaluando las graves consecuencias sociales que está teniendo la pérdida de base social del Estado mexicano, pues se prestan este tipo de actos que son más violentos, que son más dañinos a terceros y que desde luego generan una sensación de zozobra y de alarma en la sociedad. Diputado, ¿qué opinión le merece el rechazo de Marina a la recomendación de la CNDH por la muerte de los civiles? Es extraordinariamente lamentable y preocupante que una institución que tiene todo el respeto de los mexicanos y además el reconocimiento de los éxitos que se han tenido en los golpes contra la delincuencia organizada, como es la Armada de México, rechace una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin argumentos, sin información. Aquí hay un doble agravio a la sociedad. Por un lado, el rechazo de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por el otro lado, que es más grave, sin dar un solo argumento, sin haber enviado información que por Constitución y por ley está obligada una autoridad a enviar, y que genera la percepción de que la lectura es inadecuada de los tiempos del país, del enorme esfuerzo que ha hecho el Congreso de la Unión para llevar a cabo la reforma más importante en materia constitucional sobre derechos humanos, y que precisamente parte de esa reforma era por este tipo de negativas sin explicación de autoridades que violan gravemente los derechos de la sociedad y que ahora permitirán que el Senado de la República y en este momento cualquiera de las cámaras incluso pueda citar a comparecer a funcionarios, a altos funcionarios que tenían a su cargo la responsabilidad de responder a violaciones presuntas sobre derechos humanos. ¿Esto urgiría al Congreso, concretamente a diputados, a aprobar la Ley de Seguridad Nacional pendiente para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles? Desde luego esa será una prioridad, darles un marco jurídico adecuado a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Armada de México, sujetarlas a un régimen legal que permita, por un lado, tener clara la gradualidad del ejercicio de la fuerza, es decir, hasta en qué momento deben de entrar ya nuestras Fuerzas Armadas y hasta qué momento son las policías federales, estatales o municipales las que se encargan de la atención de los problemas de seguridad pública, y en qué momento entramos al tema de seguridad nacional. El PRI ya tiene una propuesta de modificación a la minuta que nos envió el Senado, que está consensuada con otras fuerzas políticas y con el Ejército, y que será prioridad el próximo periodo ordinario de sesiones que se pueda aprobar. Debo dejar claro esto: las negativas a las recomendaciones de derechos humanos sin argumentos lo que generan es que se vea con una óptica muy particular el tema del fuero, porque mientras haya opacidad y poca transparencia, el fuero civil es el que da la transparencia para que este tipo de actos se solucionen y se haga justicia a familias. ¿Valdría la pena que, porque sabemos que pues bueno, la reforma constitucional en materia de derechos humanos pues se fue al Senado y que todavía pues no se ha aprobado ya en su totalidad? ¿Valdría la pena, se puede, que la permanente, que alguna de las cámaras llame a comparecer al titular de Marina para hablar sobre este asunto? No se necesitaría tener aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos para que pueda comparecer cualquier servidor público federal que ha negado información o ha rechazado recomendaciones de la CNDH.
Ha sido muy respetuoso siempre el Congreso de la cita a titulares de la Armada de México y del Ejército Mexicano, porque son instituciones que representan a todos los mexicanos y una cita en el Congreso tiende a partidizarse. Sin embargo, la responsabilidad de que sigamos teniendo tan alta estima de nuestras Fuerzas Armadas también tiene que ver con la capacidad de las instituciones para adaptarse a los tiempos de México y en este caso responderle a una institución como la CNDH, dar la información que se solicita y en su caso atender una recomendación si es que hay elementos para ello, se vuelve también una prioridad nacional. En este caso, diputado, ¿la comisión a su cargo consideraría conveniente llamar al secretario de la Marina? Lo que estaríamos esperando como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara es ver la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre esta respuesta, sobre estos argumentos, que repito, no tienen que ver con un sesgo partidista, sino con graves violaciones a derechos humanos en México, poder tomar una decisión que le beneficie a todos. La Secretaría de Marina puede recapacitar y abrir las vías de comunicación para el respeto irrestricto de nuestros derechos humanos en el país. Diputado, ¿esto implica que una institución como Marina y quizá también el Ejército se actúen de manera autónoma, es decir, no respetando los derechos humanos porque no están capacitados para ello? Yo creo que nuestro ejército, particularmente la Armada de México, tienen la capacitación suficiente en materia de respeto a los derechos humanos. Si ustedes ven el número de incidentes, aunque graves, en relación a otros países donde las Fuerzas Armadas han tenido que salir a la calle, los incidentes son muy pocos, lo que no les quita lo grave cuando hay un incidente. Habría que preguntarle a las familias cuando pierden un ser querido si no es grave el asunto, pero sí nos da una idea de que hay un respeto general de nuestras Fuerzas Armadas a la disciplina, al mando, y que en este caso el mando supremo le corresponde a un civil que es el titular del Ejecutivo Federal, que perfectamente puede dar órdenes para que se explicite la actuación de las Fuerzas Armadas o de la Ejército o Armada de México en cualquier caso. De tal manera que no se trata de ver aquí el tema de una institución, sino del acto concreto y que podamos resarcir a familias que han sido víctimas de daños colaterales, que para las familias son daños directos y que en el país se traducen con respeto a nuestros derechos fundamentales. ¿Delimitar los tiempos de entrada del Ejército a las calles y salida de ellos? La propuesta que se está haciendo de modificaciones a la minuta que envió el Senado sobre la Ley de Seguridad Nacional establece tiempos y establece claramente circunstancias en las que el Ejército tendría que participar y entrar y de qué manera serían las autoridades civiles coadyuvantes. Marca una división clara entre lo que es seguridad pública y seguridad nacional. ¿Cuál sería el tiempo? ¿En qué momento podrían entrar las fuerzas de acuerdo a la propuesta del PRI y cuánto tiempo le dan en permanencia? Para la doctrina de las Fuerzas Armadas, cuando hay una amenaza a la seguridad nacional que va más allá del riesgo o de un antagonismo contra la propia condición de seguridad nacional, cuando esto llega al grado de amenaza a la seguridad nacional, es el tiempo de que entra el Ejército o la Armada de México. ¿Las condiciones del crimen organizado hoy no dan esa amenaza a la seguridad nacional? En algunas zonas del país hay condiciones suficientes para evaluar la posible declaratoria de afectación a la seguridad nacional y por lo tanto que ingresen las Fuerzas Armadas a la población civil y tengan contacto con población civil. Esto es parte de la minuta que se tiene que ordenar, esto es parte de la legislación que le tenemos que dar a nuestras Fuerzas Armadas para que quede también claro que no sustituyen a la policía, sino que tienen una función que va por encima de cualquier autoridad preventiva de delitos, sino que es la salvaguarda de nuestra integridad nacional. ¿Qué instancia se encargaría de hacer esta declaratoria según la propuesta del PRI? El Ejecutivo Federal, así viene también ya en la minuta del Senado, pero a él le corresponde por Constitución en el artículo 89, fracción sexta, hacer estas declaratorias, ya sea que él lo haga como obligación que tiene de preservar la seguridad interior, o ya sea, como dice el 119 de la Constitución, que a excitativa de un gobierno local o municipal a través de un Congreso estatal se le solicite que los poderes de la Unión protejan a un integrante de la Federación. ¿En estas condiciones tendría razón darle la pauta a las voces que dicen que urgen ya al mando único de la policía? Yo creo que son cosas distintas. Nadie se opone a un mando único en policías municipales.
A donde hay oposición es a la propuesta de esta policía única, que es una propuesta muy engañosa del Ejecutivo, porque habla de la desaparición de las policías municipales bajo el dulce o el caramelo de que puede haber policías municipales acreditadas cuando en el fondo desaparecen, porque esto genera problemas en la operación mucho más graves que incluso lo que se pretende resolver, que es el mando único, y les doy algunas razones. Cuando se desaparecen las policías municipales y se integran a la policía estatal, aparece la figura laboral de la homologación salarial. En la propuesta que ha enviado el Ejecutivo al Senado de la República, no dicen de dónde van a salir los recursos para poder homologar los salarios de todas las policías municipales a las policías estatales y pagarlos quincena tras quincena. Por otro lado, genera invasiones a la soberanía de los estados, la posibilidad de que el Ejecutivo Federal, a su juicio, pueda remover a un director de policía estatal y nombrarlo él y asumir las funciones de policía estatal. Es decir, se tiene que analizar con mucha más tranquilidad esta propuesta, más aún cuando el propio Ejecutivo en su iniciativa señala que tardarían hasta 14 meses en implementarse estas medidas después de aprobadas. Después de aprobadas, 14 meses prácticamente hacen que este presidente de la República no sea responsable de lo que suceda. Entonces, el argumento de que esta es la gran solución a este momento es un argumento que es muy discutible bajo esas condiciones. Repito, hay consenso en unificar el mando, diferimos claramente en las formas de hacerlo. Oiga, diputado, esta insistencia del Ejecutivo Federal. La Secretaría de Gobernación envió su informe a la Comisión Interamericana. ¿Le merece alguna opinión fuera tan amable? Esperar cuál es la resolución final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso emblemático que ha servido precisamente para que esta discusión sobre los fueros, el fuero de guerra, el fuero militar y el fuero civil, estén en este momento siendo examinados por parte del Congreso. Diputado, el secretario de Gobernación dice, Blake Mora dice que son los estados los que tienen que esclarecer las muertes de estos civiles o personas en la guerra del crimen organizado y que el compromiso es que se profesionalicen todas las policías, de lo contrario pues seguirá siendo este país violento. Yo creo que el compromiso del esclarecer cualquier hecho delictivo lo va a tener siempre de los distintos niveles de gobierno. Lo que ha mostrado el Ejecutivo Federal es una enorme confusión que desafortunadamente contagia al resto de los niveles de gobierno. Cuando dependencias del Ejecutivo Federal señalan que son 34,000 muertes vinculadas presuntamente al crimen organizado, cuando el crimen organizado es facultad exclusiva de la Federación, el mensaje que se está mandando es que la responsabilidad del esclarecimiento es federal. Pero cuando se vinculan estas muertes al crimen organizado como postura oficial y se le pide a los estados intervenir en algo que no tienen facultades jurídicas desde el 2004, pues genera una enorme confusión que propicia impunidad. Ahí habría que exhortar al Ejecutivo Federal con toda claridad a que defina cuáles son sus cifras y qué elementos jurídicos, no políticos, jurídicos tuvo para señalar los indicativos de que ahí atrás había crimen organizado en cada una de estas muertes. Y si ese es el caso, que se asuma la responsabilidad correspondiente. ¿Me permite hacer una pregunta? Con mucho gusto. Hay controversia por la puesta en marcha por parte del gobierno de la cédula de identidad a menores de 7 años. ¿Gobernación puede resguardar esa información? ¿Hay confianza en ellos en tener toda la información de los menores de edad? Desde hace 2 años el Ejecutivo Federal ha planteado como un gran proyecto la cédula de identidad nacional o cédula de identidad ciudadana. Primero generó problemas con el IFE, porque había muy poco espacio para poder sustituir a un documento confiable para los mexicanos como es la credencial de elector, sobre todo en época como la que estamos teniendo de alta competencia electoral. Ahora solamente se basa el tema hacia los menores de edad. No conozco en este momento, ni creo que la Cámara en su conjunto conozca, cuáles serían los candados de seguridad para el resguardo de esa información, sobre todo que tiene que ver con menores, ni quiénes tendrían capacidad para utilizarla. Lo cierto es que padrones electorales o información que podría ser señalada como confidencial y que el Congreso de la Unión ha calificado como información privada, la protección de datos personales, podría caer en manos de terceros si esto solamente se está haciendo como una política más de ocurrencias que como una política de Estado que pretenda proteger a un grupo de la población tan importante como son nuestros menores de edad. Entonces, primero habría que establecerse candados de seguridad. Primero habría que ver cuáles son las condiciones de los candados de seguridad,
antes de estar pensando en expedir credenciales.